Bueno, ¿tenéis algo que hacer mañana? ¿Acaso? No es que me quiera meter en vuestra vida y nada, pero sí que os quiero aconsejar pues el participar en un evento que va a tener lugar mañana, además que creo que se va a desarrollar en dos funciones, como las grandes obras teatrales, ¿no? Es el taller Cómo hacer podcasts creativos, que va a estar impartido por Ángeles Oliva, quien tengo aquí a mi lado. Ángeles, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Aterrizada prácticamente. Encantada, sí, he llegado esta mañana feliz de estar en Almería. Sí. Bueno, Ángeles es conocida porque ha dirigido programas de radio, bueno, ha hecho de todo en la radio, ¿no? Sí, un poco, como tú sabrás, y en la radio nos toca hacer de todo, Sí. entonces sí. Guionista, productora, de todo, ¿no? Locutora, realizadora, sí, actualmente dirijo un podcast, un programa y podcast, las dos cosas en la SER, que se llama Por el Principio. Es un programa que cuenta la infancia de un personaje público, con ficción, entrevista, y se emite en Antena. Este mes se emite sobre Manuela Carmena, concretamente, pero toca todos los palos, digamos, escritores, cocineros, científicas, y cada mes se sube también el podcast, entonces lo podéis escuchar en Por el Principio, Cadena SER, sí, están todos. Lo voy a hacer. Y mañana vas a impartir en un taller a modo de docente sobre cómo hacer un podcast, para que después la gente... Lo primero es la palabreja. Cuesta trabajo. Aquí en Almería cuesta mucho trabajo decir. Aquí pronunciamos regular, con nuestro andaluz particular, y claro, decir la palabra ya podcast ya suena raro, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues un podcast realmente es radio, lo que pasa que la manera de escucha es distinta. Yo creo que ya está más extendido y que ahora podemos escuchar a la carta en las plataformas o en las emisoras también, en las páginas de las emisoras, el audio que queramos, el programa que queramos en realidad, a la hora que queramos, y suscribirnos a ellos. Eso es un podcast. Entonces, bueno, lo que vamos a ver mañana es cómo hacer formatos creativos, cómo expandir un poco más allá los formatos y utilizar todos los recursos que tiene el medio sonoro para que nuestro podcast sea atractivo, sea bonito, atrape al oyente y se quede con ganas de más y nos siga. Reconoce la cosa que los podcasts, se hablaba que era el futuro, es el presente ya, evidentemente. Sí. Es la manera, como tú bien dices, de poder tener la radio a la carta en el momento que queramos, pero también nacieron, porque creo que la radio se ha quedado corta para tanta creatividad, ¿no? Me hablabas de tu podcast, de tu programa y tal, pero hay infinidad de podcasts, no sé cuántos puede haber ahora mismo en la nube colgados, ¿no? No sabemos, ¿no? Claro. Yo creo que vivimos, esta mañana hablaba aquí en Almería y habló también con colegas de la profesión, que estamos en la ola del podcast, porque España es el segundo consumidor del mundo en podcast y con la pandemia ha subido muchísimo ese consumo. Ha sido algo que se ha visibilizado mucho a raíz de la pandemia, de estar en casa. Entonces, es verdad que permite elegir cuando quieres escuchar algo, pero también, como es grabado, permite mucha elaboración y preproducción anterior, ¿no? Y esto es algo que la radio en directo no puede hacer porque no puedes en directo hacer tanto montaje, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro del mundo del podcast hay cosas muy variadas. Hay gente que lo que le quiere escuchar es un podcast sobre yoga y relajación, o deportes, o podcasts conversacionales de personas hablando, personajes pues carismáticos que están hablando de un tema. Y luego hay podcasts de ficción, de miedo, de true crime, que es un gran género que engancha muchísimo. O realmente de casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Podemos decir que cada uno puede encontrar el suyo a la medida, ¿no? Yo creo que sí, que realmente ahora me pregunto cómo buscar un podcast, ¿no? O sea, realmente hacen falta herramientas para buscar los guías, ¿no? Como Spotify, por ejemplo, pues hace ya un tiempo que ha dejado de ser exclusivamente música para abrirse al mundo del podcast y cada vez lo va a hacer más. Y Amazon ha creado ya una plataforma Audible que es por suscripción a la carta, bajo pago. Entonces, en este caso hay que pagar al mes, como hacemos con las plataformas audiovisuales. Pero luego, bueno, podemos buscar de manera gratuita en Spotify, en Apple Podcasts, en distintas plataformas, en iVoox también, en iVoox, pues con los buscadores, ir tanteando, ir viendo. Hay personajes mediáticos que hacen su podcast y bueno. ¿Y todo vale? ¿Todo puede ser podcast? Bueno, es una pregunta delicada. En mi opinión, o sea, yo como profesional diría, pues no, porque hay que cuidar el medio, ¿no? Es como si te pregunto a ti por televisión, yo no sé nada de televisión. ¿Cualquier cosa vale en la tele? Pues yo creo que no, porque hay que tener respeto al oyente,
y respeto por el medio. Dentro de eso, posibilidades hay muchas. Ahí permite muchísimas posibilidades creativas y yo creo que es un lenguaje muy abierto. Ahora, todo vale, pues no sé. Yo creo que no, ¿no? Yo también lo creo, por eso digo, porque claro, estamos en una época en la que, como tú decías, estamos en la cresta de la ola, todo el mundo tiene su podcast, todo el mundo he hecho un podcast, he colgado un podcast y tal, pero no sé si todo vale. Claro, bueno, pues por eso yo creo que la formación está muy bien, ¿no? Justo para lo que me han invitado a mí en la Universidad de Almería, estar en el aula de radio. Pues esto es lo interesante, porque entonces las personas que estén, es una cosa muy, muy comprimida, van a ser 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, entonces vamos a ver 3 horas a tope. A tope, porque va a ser, pero bueno, va a ser muy práctico, va a ser mediante la escucha de audios que yo he seleccionado, de audios actuales, tanto de españoles como latinoamericanos, como alguno norteamericano, cosas que a mí me parecen especialmente interesantes y atractivas, para que escuchemos un poquito de cada uno y entonces la gente luego pueda escuchárselo todo o no, pero se abran puertas en su cabeza a cuántas posibilidades hay, ¿no? Y que sea con esa escucha con la que luego podamos ir a hablar pues, de cómo se habla para la radio, que hablamos distinto que aquí, claro. Cómo se escribe, por tanto, para la radio, cómo usar las músicas, cómo usar los efectos de sonido, cómo ambientar una escena, cómo escribir un guión. O sea, los ingredientes del medio sonoro, que son los que utilizamos todo el mundo que nos dedicamos a la radio, pues cuáles son, y luego con esos pues hacemos lo mismo, pues no sé, un mítico de la radio como Iñaki Gabilondo, que el chaval youtuber que ahora se hace un podcast. Los ingredientes son los mismos, pero luego hay que saber cómo cocinarlos para hacerlo, ¿no? Entonces va a ser, más bien el objetivo es lanzar destellos para que alguien se enganche y tenga ganas de más. Qué bien. Bueno, pues mañana se van a poner sobre la mesa esas herramientas. No sé si quedan plazas para participar en el taller. ¿Te han comentado? Pues no estoy segura, pero realmente es que más que taller lo han abierto precisamente por el volumen de gente. En lugar de ser un taller, que sería con un número más reducido, es en forma de charla coloquio, con lo cual es un espacio grande y entiendo que sí, que hay uno de 9 a 12 de la mañana y una sesión de 4 a 7 de la tarde. Entonces estáis invitadísimas, invitadísimos. Qué bien. Te iba a preguntar cuál es la clave o el truco para hacer un podcast de éxito, pero claro, va a depender del oyente, de la persona a la que va dirigida ese podcast y la temática, ¿no? No sé si hay una clave concreta o un perfil de podcast de éxito. Claro, eso es lo que querría saber todo el mundo, claro, ¿no? es para hacerlo. Para hacerlo tú, ¿no? Claro, es difícil, hay que estudiar, hay que saber a quién te diriges, yo creo, y entonces ir a por ese público. Creo que precisamente por la especialización tal está muy segmentado el público, entonces cada uno va a buscar exactamente lo que quiere. ¿Cuál es la clave? No sé, es que hay fenómenos imprevistos. El podcast más escuchado, el número 6, el sexto podcast más escuchado en España, es un podcast feminista de forma semanal que obtuvo un Ondas en la última convocatoria de los Ondas, que hacen 2 mujeres que vienen de hacerlo en teatros, que una de ellas tiene mucha experiencia en la stand-up, es cómica, y la otra es escritora. Entonces juntas hacen un podcast de literatura, cine, muy documentado alrededor de un tema, siempre con el prisma feminista, siempre con su mirada feminista, muy cañera, muy, desde mi punto de vista, muy documentado, muy preparado. Y quizás era imprevisto que ese podcast tuviera tantísimos oyentes, pero quiere decir que hay una audiencia en España y fuera de España que está buscando eso, ¿no? Entonces, dar con la tecla... Qué bueno. Lo mejor de todo eso, y lo acabas de comentar, ¿no? Es que el podcast nos da la posibilidad de lanzar, de colgar nuestro programita en la red y que de pronto en Argentina nos estén escuchando y despierte el mismo o más interés que en la audiencia española, ¿no? Completamente, claro. Es que la radio deja de ser la onda media o la FM para pasar a ser, desde que existe Internet, pues eso, pues que te puedes dirigir a un público internacional y a través de las redes sociales y de las plataformas mover tu producto, digamos, ¿no? Tu podcast para que llegue a donde quieras y conecte con culturas que en principio son distintas a la tuya o tienen hilos de conexión. Pero sí, claro, te permite una visibilidad muy grande. Está claro que este formato también nace por la forma de vida que vamos adoptando, ¿no? Vamos con la prisa a todos sitios, no nos podemos parar a escuchar un programa o tal. En eso también juega mucho la duración de estos podcasts.
¿Cuál es la duración Es verdad. buena para un podcast? Sigo tomando notas para hacer el mío. Muy para bien, triunfar estaré con el encantada mío. de escucharlo. Pues no sé, no hay una duración exacta, ¿no? Pero yo creo que, a ver, que es verdad, como dices, que la vida que llevamos pues requiere que no sean muy largos, Pero ¿no? vamos a lo concreto, ¿no? Sí, entonces alrededor de 20 minutos creo que está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho el del diario.es, que es un daily, un informativo que han empezado hace poquitos meses y dura 10 minutos y enfoca un tema al día. Y está hecho con mucho cuidado, muy bien montado. Y a mí me parece también 10 minutos que voy camino al trabajo y me entero de cosas, ¿no? Pero luego hay podcasts, el que te he dicho de forma semanal dura más de 1 hora y ha tenido éxito. Entonces es difícil, pero yo si tuviera que hacer un podcast diría, no pasáis de 20 minutos. Yo creo que la clave está en dar con la fórmula que enganche al oyente, ¿no? Yo creo que va a dar igual lo que dure, porque si haces un producto atractivo, al final el oyente al que va dirigido Es verdad. Lo va a escuchar, ¿no? Es verdad, lo que pasa que también es verdad que al principio, antes de conocerlo, nos ponemos delante de la pantalla, vemos el reproductor, vemos la duración Sí, y nos puede decimos, echar para atrás. esto dura 1 hora 50, pues, o esto dura, ¿no? Sí. No sé, no tengo el tiempo, entonces puede que nos perdamos algo valioso porque vemos una duración muy larga, salvo que hay una recomendación, ¿no? Que es verdad que también nos movemos por recomendaciones y boca a boca Sí, o sí, redes, más bien, sí. ¿no? Pero entonces yo creo que algo de 20 minutos, yo creo que por ahí está bien si empiezas con un podcast, ¿no? Bueno, tomo nota. Toma Tomo nota. Bueno, decíamos que esto empezó siendo el futuro y ahora es el presente. Sí. ¿Y cómo va a evolucionar? ¿Los que Uy. os dedicáis a esto, pensáis alguna vez en cómo puede Sí. evolucionar el podcast? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿O en qué Sí. se va a convertir? Bueno, ahora es que hay incluso gente de otros medios, como youtubers que se pasan al podcast, o profesionales de la televisión que se pasan al podcast, o que hacen en paralelo podcast. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? No sé, estamos en un momento de crecimiento exponencial, desde luego, en España, y hablando con colegas es impresionante porque lo vimos venir, sabíamos desde hace años que esto iba a pasar, porque íbamos viendo el crecimiento en otros países y hablábamos eso, que nadie nos entendía la palabra o qué es esto, pero yo no imaginé que fuera tanto como ha sido ahora. O sea, creo que seguramente la pandemia lo ha precipitado. Y ¿hasta dónde va a llegar? Pues no sé, yo creo que va a haber más plataformas de pago, probablemente, al lado del consumo libre que tenemos con otras plataformas. Entonces supongo que van a convivir pues podcasts exclusivos que solo se pueden escuchar bajo demanda, igual que pagamos ahora para plataformas audiovisuales, y hace unos años os parecía impensable, teniendo internet, pagar, y ahora pagamos, pues los voy a nombrar, pero pagamos todos una cuota porque al final es pequeña, tengo todo a mi alcance, no tengo que estar buscando. Entonces entiendo que el podcast también va a ir por ahí, que se va a empezar. Y luego otro mundo que crece mucho es el de los branded podcasts, que son, o sea, los podcasts patrocinados por una marca. Entonces, una marca de una aerolínea o una marca de perfume, de moda, que hace su podcast patrocinado, y bueno, es una forma de ingresar pues un dinero a las plataformas, a las emisoras, a las plataformas de podcasting, y de poder generar un producto que también esté bien, ¿no? Eso Claro. también creo que es una tendencia. Pues me tomo nota de los 20 minutos, tomo nota de que hay que buscar un patrocinador. A ver, no sé, estoy abierto. Si hay alguien que quiera patrocinarme, podemos negociarlo, estamos en conversaciones, por supuesto que sí. Ángeles, estás en Almería, no sé si conoces nuestra tierra. Pues hace muchos años que no venía, No me digas. y estoy encantada porque voy a estar mañana, pero también me quedo parte del sábado Bien. para ya hoy me han hecho un pequeño recorrido estupendo. Estás en buenas manos, también te tengo que decir. Ya lo he visto. Sé que anda por ahí mi amiga Esther Benavide, que es una profesional como una copa de un pino, una amante de la radio, y como anfitriona no tiene precio. He comprobado las dos cosas, que Sí, es ¿no? muy buena anfitriona y una profesional de la radio, sí, así que estoy feliz, encantada de la invitación. Bueno, pues tienes mucho por ver, porque la capital, si hace mucho que no vienes, ha cambiado algo. Hace mucho, Tenemos sí. hasta Noria ahora. Mira, Se podría hacer hasta un podcast de la Noria. me podría subir a... Sí. La Noria ahora se ha convertido, vamos, como fotocall, impagable. Todo el mundo tiene un selfie en la Noria, o sea que no te vayas de aquí sin, Venga, sin lo una haré, foto lo haré. en la Noria. Y luego está nuestro parque natural, que a no ser que la lluvia lo fastidie, te está esperando. El Parque Natural, lo he visitado muchas veces, sí, es maravilloso, El parque se merece un podcast. se merece, sí.
Vamos Mira, a ello. tomo nota. Se me acaba de ocurrir eso en la marcha. Vamos a media. bien. Muchísimas gracias. Gracias compañera. a ti, a ha sido vosotros. un placer. Que disfrutes mucho. Igualmente. Y que Muchas disfruten gracias. mucho los privilegiados que mañana van a poder estar en esa doble función, en esa doble sesión de taller, cómo hacer podcasts creativos. Que aprendáis mucho y después me lo contáis, ¿vale?